¿Podrías reconocer a una heroína aun cuando estuviera esposada ante todo el tribunal? Hoy conocerás la historia de una mujer latina que fue humillada por no parecer autoridad, pero que, con la verdad en sus manos, hizo que el sistema se derrumbara ante sus propios ojos. Quédate hasta el final, porque esta historia pondrá a prueba todo lo que crees sobre la justicia. Y si de alguna manera te conmueve... pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Aquella mañana de martes, a las 7:42, el cielo de Phoenix estaba pesado, como si el calor arrastrara algo más que aire sofocante. Elena Vega terminaba su café negro en silencio, sentada al borde de la cama de un hotel discreto en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del Tribunal Federal. Vestía un traje azul marino sencillo, pero impecable, con el cabello recogido en un moño firme y discreto, como siempre hacía los días que necesitaba ser más que una agente. Necesitaba ser un símbolo. A sus 37 años, Elena ya había soportado miradas despectivas en decenas de operaciones de la DEA, pero nada comparable a lo que iba a enfrentar ese día. Llevaba en su maletín de cuero gastado un expediente que podía hacer explotar una red de corrupción institucional que involucraba policías, jueces y fiscales. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Era allí, en ese tribunal, o nunca. Elena creció en Tucson, hija única de una enfermera salvadoreña que hacía 3 turnos por semana y dejaba notas de ánimo pegadas en el refrigerador con cinta adhesiva. El padre nunca lo conoció, pero conoció desde niña el sonido de la puerta al cerrarse tarde en la noche y el olor de la comida recalentada en el microondas. Su adolescencia transcurrió con cuadernos llenos de sueños sobre ser agente federal y miradas de profesores que dudaban de su apellido antes incluso de corregir sus exámenes. Todo lo que logró fue fruto de su esfuerzo. Beca completa en criminología, dominio de idiomas, 3 años infiltrada en operaciones en México y ningún favor recibido. Pero esa mañana no era un día más de entregas de informes. Era el momento en que todas sus heridas silenciosas iban a encontrar voz. Al salir del hotel, la ciudad parecía demasiado tranquila para lo que ella llevaba en los hombros. La brisa era casi inexistente, el asfalto ya desprendía calor y los transeúntes estaban absortos en sus propias rutinas. Sin embargo, dentro del pecho de Elena, el corazón latía con la fuerza de quien sabe que avanza contra algo demasiado grande como para tomárselo a nivel personal. Sus tacones resonaban secos sobre la acera y cada paso estaba medido. Sabía que entre el ascensor del edificio y el 4º piso del tribunal tendría que enfrentarse no solo a la resistencia institucional, sino también a las miradas que siempre tratarían de negar su existencia. Lo más difícil no era el riesgo de perder su trabajo, sino el miedo real a que, aun con todas las pruebas, nadie la escuchara de verdad, porque lo que ella tenía para decir molestaba, y el sistema, aprendió desde pequeña, protege a quienes se parecen a él. En la puerta de seguridad del tribunal había 3 agentes de control. 2 conversaban distraídos sobre deportes. El tercero, un hombre blanco de rostro ancho y mandíbula tensa, llevaba el uniforme un poco holgado y emanaba una autoridad que precedía a sus palabras. Martin Reynolds. Elena lo reconoció al instante, no por el nombre, sino por la actitud. Era el tipo de hombre que siempre subestimaba a mujeres como ella. En ese momento, la miró como si fuera un error de recorrido en ese edificio. «Identificación», dijo con voz seca, sin desviar la mirada de la carpeta que ella sostenía. Elena respondió con calma, mostrando su credencial de la DEA con el emblema reluciente en el plástico transparente. Pero lo que sucedió a continuación fue tan rápido como brutal.
Reynolds tomó la placa, la examinó por menos de 2 segundos y declaró, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esto es falso. ¿Está intentando hacerse pasar por agente federal? El mundo se detuvo por un segundo y, sin dudarlo, él sujetó a Elena del brazo y comenzó a esposarla ante la mirada atónita de todos. Durante unos segundos, el tiempo pareció plegarse alrededor de Elena. La frialdad del metal apretando sus muñecas, el clic mecánico de las esposas, los murmullos de quienes aguardaban en la fila. Todo se mezclaba con una incredulidad punzante. No era dolor físico, sino algo más profundo, casi primitivo. La vergüenza ajena, una jaula invisible que la encerraba. Elena intentó hablar, pero su voz fue ahogada por el autoritarismo de Reynolds, quien ya pedía refuerzos por radio como si hubiera detenido a una criminal de alto riesgo. Está obstaculizando el funcionamiento de la justicia federal. Tendrá que rendir explicaciones, declaró, ignorando por completo la placa oficial que colgaba aún de su cuello. Mientras la conducían al área de seguridad, las miradas se multiplicaban, algunas de asombro, otras de puro juicio. Pero lo que más dolía era ver los rostros familiares de colegas que no pronunciaron palabra. En la sala fría de la guardia interna, Elena fue sentada en una silla de plástico blanco contra la pared. El olor a desinfectante económico quemaba la nariz, y el zumbido de la lámpara fluorescente llenaba el silencio incómodo entre ella y Reynolds, que hojeaba sus documentos en busca de un fallo imaginario. Había sobrevivido a misiones encubiertas en cárteles, tiroteos y chantajes psicológicos, pero nunca la habían tratado como una fraude en su propio país y profesión. Su mente giraba entre indignación y estrategia. Si alzaba la voz, sería tachada de descontrolada. Si guardaba silencio, alimentaría la narrativa de sumisión. Entonces, hizo lo que aprendió de su madre enfermera. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y decidió no ceder poder alguno. Quiero a mi abogado y que llamen a la jueza Lara. Bennett, ahora, demandó con voz firme. Por primera vez en el día, Reynolds pareció titubear. La jueza Lara Bennett era una de las pocas personas en ese tribunal en las que Elena confiaba. No solo por el cargo, sino por la historia. Hija de inmigrantes jamaicanos, Bennett sabía lo que era ser desacreditada antes de hablar. Al enterarse de la detención de Elena, bajó personalmente a la sala de custodia. Su entrada fue tan precisa como un bisturí. «Señor Reynolds, ¿quién autorizó esta detención?», preguntó sin rodeos. Reynolds masculló algo sobre comportamiento sospechoso y documentación posiblemente forjada. Bennett no respondió. Simplemente caminó hasta Elena. La miró con la certeza de reconocer algo quebrantado, pero irrompible, y dijo, «¿Está bien?». Elena asintió casi imperceptiblemente. En ese instante, el aire cambió. La jueza ordenó la inmediata liberación, pero Elena, de forma inesperada, alzó la voz. «No, quiero ser escuchada. Ahora». Y con estas esposas puestas, fue el momento en que todo el tribunal se volvió. El murmullo había llegado a la recepción principal, donde periodistas aguardaban otras audiencias y comentaban sobre una agente esposada. Cuando Elena fue conducida, todavía esposada, al estrado de la audiencia, todas las miradas se clavaron en ella. Un silencio casi litúrgico lo llenó todo. Caminó con paso firme, a pesar del metal aprisionando sus muñecas, como si cada metro hasta el micrófono fuera un desafío personal a las estructuras que siempre intentaron silenciarla. Frente al micrófono, no pidió perdón ni dio excusas. Solo abrió la carpeta que la asistente de la jueza había cuidado y extrajo el expediente de 43 páginas, con fotos, audios y extractos bancarios. «Me llamo Elena Vega, matrícula 738 DEA.
Vine aquí para denunciar una red de corrupción policial que incluye a oficiales de este estado, y entre ellos está el hombre que me esposó hace menos de una hora. La reacción fue inmediata pero contenida. El tribunal contuvo la respiración. Los abogados se cruzaron miradas, los guardias retrocedieron y hasta el juez sustituto se enderezó como despertado de un letargo. Elena continuó, con voz firme y sin vacilar, detallando una trama de pagos encubiertos, archivos manipulados y complicidades que vinculaban estaciones de policía, fiscalías y al menos a 2 jueces estatales. Cada afirmación se apoyaba en pruebas digitales, transacciones de empresas fantasma, escuchas ambientales y grabaciones de chantaje. Reynolds, sentado en el banquillo, apretaba los puños y mantenía la mirada clavada en el suelo. El hombre que le arrebató su identidad no soportaba sostenerle la mirada. Pero Elena no perseguía venganza. Hablaba por cada vez que su capacidad fue ignorada, por cada operación saboteada, por cada colega latino relegado sin explicación. Mientras las diapositivas del expediente se proyectaban en la pantalla, el peso de la verdad impregnó el ambiente. Un fiscal se levantó de un salto y salió de la sala. Otro intentó interrumpir, alegando quiebre de protocolo, pero la jueza Bennett lo silenció con un gesto de mano. Al concluir el testimonio, Elena sacó de su chaqueta un pendrive sellado y se lo extendió a la jueza. Aquí están los audios originales, incluidas las conversaciones entre Reynolds y el coronel retirado H. Wilkins, quien coordinaba transferencias ilegales de armas a milicias en la frontera. Lo expuesto fue más que un escándalo, fue un terremoto. En minutos, la sala se convirtió en un hervidero, celulares sonando, abogados cuchicheando y periodistas buscando actualizar sus notas. Elena, aún esposada, permaneció erguida hasta que una de las oficiales de seguridad del propio tribunal, una mujer negra de cabello rapado y ojos húmedos, se acercó, desbloqueó sus esposas con manos firmes y susurró, «Gracias». En los días siguientes, la vida de Elena cambió como tras un terremoto silencioso. El suelo no se partía de golpe, pero todo lo que lo rodeaba había que reconstruirlo. Fue apartada temporalmente de la DEA para preservar la integridad de la investigación, aunque sabía lo que eso significaba. Evaluaban si era demasiado peligrosa para continuar. Aún así, no se silenció. Colaboró con la Corregiduría Federal y con un equipo especial del FBI. Su declaración grabada se filtró a los medios que intentaron transformar su imagen de detenida sospechosa en agente heroína. Pero Elena no quería focos, quería justicia, y la quería ya. En los pasillos del poder, algunos proponían removerla por seguridad institucional. Sin embargo, la conmoción pública forzó al FBI a ver una oportunidad de redención institucional. Y la invitación llegó: liderar la recién creada Fuerza de Tarea de Integridad Policial en Washington. Elena rechazó 2 veces antes de aceptar, consciente de que aceptar ese puesto la ponía en la línea de fuego. Una vez más. Su primera misión fue en Portland, Oregón, una ciudad que, pese a su imagen progresista, ocultaba denuncias de desapariciones de jóvenes negros y latinos bajo custodia policial. La investigación había sido boicoteada 3 veces por falta de pruebas o incongruencias en los testimonios. Pero Elena vio el patrón. Formó un equipo reducido, exagentes de inteligencia, una fiscal apartada por denunciar colegas y Thomas Collins, un exoficial que renunció por negarse a falsificar informes. Pasaron meses de infiltración, escuchas e interceptaciones en estacionamientos vacíos. Cada pista llevaba a una trama aún más sucia y peligrosa. Elena dormía menos de 4 horas por noche y llevaba 2 teléfonos, uno oficial y otro con contactos cifrados.
Nadie esperaba que el enemigo actuara tan rápido. Una noche de viernes, Thomas no apareció en la cita. En su lugar, llegó un mensaje cifrado. Lo capturaron, lo están llevando al río. El corazón de Elena casi se detuvo. La alerta venía de Aria, la analista de seguridad, que solo usaba ese canal en caso de peligro extremo. En segundos, se colocó el arma, se abrochó el abrigo y corrió a la cochera. Mientras conducía por las húmedas y mal iluminadas calles de Portland, cada semáforo rojo era un obstáculo en su mente. No llamó a refuerzos, no por arrogancia, sino porque sabía que si activaba el protocolo, Thomas estaría muerto antes de que alguien acudiera. El lugar era un almacén abandonado junto al río Columbia, cerrado oficialmente desde 2012, pero utilizado por paramilitares para despachar armas. Al detenerse a 100 metros, sin luces, Elena apagó el motor y permaneció inmóvil unos segundos, preparándose a entrar con precisión quirúrgica. Un error y todo se desmoronaría. Se deslizó tras unos contenedores, oyendo voces apagadas y el goteo del techo. Dentro, Thomas estaba amarrado a una viga de hierro, con hematomas en el rostro y la boca parcialmente cubierta con cinta negra. De espaldas a él, Wilson, el veterano que orquestaba el esquema. «Deberías haber permanecido al margen, Elena», dijo sin volverse, sabiendo que ella estaba ahí. Elena sintió un escalofrío al ser descubierta, pero no retrocedió. «Suéltalo ahora», ordenó, apuntando con determinación. Wilson rió, un sonido seco y sin alegría. «¿De verdad crees que una mujer sola puede detener esto?» Elena respiró hondo. «No estoy sola. Tengo la verdad. Y ella ya llegó». Antes de que Wilson reaccionara, un disparo resonó en el costado. Aria, que se había adelantado, había tomado posición. Wilson cayó. Thomas estaba a salvo. Elena, aún temblando por dentro, se mantuvo firme. Aquella madrugada, mientras las sirenas rompían el silencio del muelle, Elena no sintió alivio, sino peso. Un peso que no proviene del cuerpo, sino de la conciencia. Thomas vivía, pero él era solo uno de tantos rostros borrados en informes manipulados. Sentada en la ambulancia junto a él, cubierta de polvo y con sangre seca en la solapa, recordó las palabras de su madre. «Hija, nunca confundas dignidad con silencio. A veces lo que te salva es gritar». Y ella gritó, no con la voz, sino con su presencia, sus actos y su voluntad de no retroceder. Aquella noche los datos se entregaron directamente al Departamento de Justicia y, por primera vez en años, la palabra corrupción tuvo nombre, rostro, audio y coordenadas. La Operación Integridad, como se llamó oficialmente, desató oleadas de arrestos en 3 estados, 48 en total, incluidos 4 jefes de policía, 2 fiscales y un ex juez federal. Los medios revelaron la verdad que durante años había estado oculta entre líneas. Pero para Elena, el momento cumbre no fueron los flashes ni los discursos, sino unas semanas después, sentada sola en un banco frente al hospital donde su madre trabajó 32 años. Observaba a enfermeras con ojeras y camilleros corriendo, vidas atendidas con la prisa que solo los invisibles conocen. Sacó el móvil y leyó un mensaje del director del FBI. Nombrada oficialmente subdirectora nacional de la Fuerza de Integridad Policial, esperamos que acepte seguir reconstruyendo el sistema, no encubriéndolo. Elena sonrió. Por dentro, no era vanagloria, sino un orgullo silencioso. Misión cumplida, pero con heridas aún abiertas. Aceptó, no por ambición, sino por convicción. En el nuevo cargo enfrentó un reto mayor, no solo castigar culpables, sino reformar la estructura que los amparaba. Impuso entrenamientos obligatorios contra sesgos ocultos, creó un canal anónimo de denuncias internas y exigió auditorías externas a todas las policías implicadas en denuncias previas. No todos estuvieron de acuerdo.
Recibió amenazas veladas y explícitas, pero nada la detuvo, porque ahora no llevaba solo un expediente, llevaba el recuerdo de cada joven borrado en informes falsos y, quizás lo más importante, llevaba el peso de haber sido esposada injustamente y de haber convertido aquel dolor en un cambio real. Aún así, la soledad la acompañaba. Las noches eran largas y las reuniones tensas. A veces se preguntaba si valdría la pena, pero de vez en cuando algo le recordaba el porqué, como aquella tarde en que recibió una carta de un chico de 14 años llamado Javier, hijo de un hombre preso injustamente y luego liberado gracias a la fuerza de Tarea. La letra era temblorosa, pero las palabras hirieron su alma. Gracias por no tener miedo, señora Elena. Usted salvó a mi papá. Yo quiero ser como usted. Elena leyó esa carta unas 20 veces y lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez, alguien la veía no solo como agente, sino como mujer que enfrentó al sistema y venció. Meses después, volvió discretamente a Phoenix, sin conferencias de prensa ni homenajes. Fue su elección. Quería pisar de nuevo aquel tribunal, ahora libre, entera y sin esposas. Entró por la misma puerta donde la desacreditaron y recorrió el mismo pasillo donde tantos desvían la mirada. Cada paso era un recuerdo, pero también una reconstrucción. Encontró a Lara Bennett en la cafetería del vestíbulo. Se abrazaron como hermanas de guerra. «Has vuelto diferente», dijo la jueza con una sonrisa cómplice. Elena asintió. Ya no era la misma, y el sistema tampoco. Más mujeres en puestos de liderazgo, más latinos en investigaciones, más ojos atentos donde antes había silencio. Aún quedaba mucho por hacer, pero ahora había un camino trazado. Y eso, para Elena, fue revolución suficiente. Antes de irse, pasó frente al muro de honor del edificio, con fotos de agentes y fiscales reconocidos por su servicio ejemplar. Por primera vez, entre tantos rostros pálidos y nombres anglosajones, estaba el suyo. Elena Vega, DEA, Fuerza de Tarea Nacional. Bajo su foto, una frase simple pero definitiva. Voz que no se silenció. Se tomó una foto, no para compartir, sino para guardar. Un recordatorio para los días difíciles. Al salir, el sol golpeaba el asfalto como la primera vez, pero ya no había calor capaz de disminuirla. En ella había una paz poderosa, la de quien encaró a la máquina y no solo sobrevivió, sino la hizo retroceder. Y en esa brecha abrió paso para que otras voces, tan silenciadas como la suya, encontraran su propio camino hacia la justicia. Aquella noche, de regreso a su apartamento en Washington, preparó el café como lo hacía su madre, fuerte, sin azúcar, en una taza con el emblema de la DEA ya desgastado por el tiempo. Se sentó en el balcón, contemplando la ciudad que ahora ayudaba a rediseñar desde dentro. Pensó en todo lo vivido desde aquella mañana en Phoenix: la humillación, el juicio, las esposas, la rebelión. Pensó en las manos que sujetaron las suyas, en los aliados, inesperados y en los pequeños actos de coraje en rincones invisibles. Si hubiera retrocedido en ese primer encuentro, quizás todo seguiría bajo la alfombra, quizás las voces seguirían silenciadas y los culpables impunes, pero ella no retrocedió. Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente cambia el mundo, no el poder, sino el valor de romper el silencio. Una vez, 2, 1000 veces, si hace falta. Antes de dormir, escribió en su diario, una práctica que retomó tras años de abandono. Hoy entendí que la justicia no solo se hace en los tribunales, comienza cuando alguien decide no aceptar lo evidente, cuando alguien expone, insiste y enfrenta, aún con miedo. Hoy fui esa persona. Y sé que no fui la primera, pero espero no ser la última. Cerró el cuaderno con las manos aún marcadas por cicatrices casi invisibles, pero reales.
Porque esta es la historia de Elena Vega, no de la mujer perfecta ni de la heroína infalible, sino de la agente que fue esposada ante todos y usó esas marcas para encender un faro de cambio donde antes solo había oscuridad.